Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del sótano de las matemáticas. En el anterior vídeo vimos las posiciones relativas entre una recta y un plano. En este vídeo vamos a ver las 4 distintas posiciones relativas que pueden darse entre rectas. Esas 4 posiciones relativas van a ser paralelas, coincidentes, secantes o en otro caso se cruzan. Así que vamos con el primer ejercicio. Lo primero es ver el vector director de cada recta. Si miramos el primero, el vector director son los números que están en el denominador. En este caso sería el -2, 3, 1. El vector director de la segunda, como vemos, es el 4, -6, -2. Lo primero es ver si estos vectores directores son proporcionales. Para ello tenemos que hacer primera componente del primero partido de la primera componente del segundo. Vamos a ver si es igual a la segunda componente del primero partido de la segunda componente del segundo. Y esto tiene que ser igual a la tercera componente del primero partido de la tercera componente del segundo. Como vemos se cumple, ya que si simplificamos, tenemos -1/2 igual a -1/2, que es igual a -1/2. Como son iguales, vemos que son proporcionales esos vectores directores, es decir, son paralelos, con lo cual las rectas pueden ser paralelas o en otro caso coincidentes. Vamos a ver que si tienen un solo punto en común, ya van a tener todos, ya que los vectores directores son paralelos. Si no tienen un punto en común, pues ya vamos a decir que son paralelas, así que vamos a comprobarlo. Vamos a coger un punto de la primera recta. El punto es lo que hace que esas igualdades sean cero. Si cogemos el -1, el 1 y el 0, al sustituirlos en la primera, vemos que hace 0 igual a 0 igual a 0, así que ese es un punto de la primera recta. Ahora vamos a meterlo en la segunda a ver si cumple esas ecuaciones. Si las cumple, es que ese punto está en la recta. Pues bien, tenemos x menos 2 entre 4, hacemos -1 menos 2 entre 4. Esto va a ser igual a -3/4. Vamos a ver si la segunda componente del punto al meterlo en la segunda recta es igual a -3/4. Si metemos ese 1, vamos a tener 1 partido de -6, que es -1/6. Como vemos son distintas, con lo cual ya tenemos que ese punto P no está en la segunda recta. Como no está en la segunda recta, esto quiere decir que estas dos rectas son paralelas. Así que ya tenemos el primer caso de posición relativa entre rectas. Vamos con el segundo. Vamos con la segunda, lo primero que hacemos es los vectores directores de cada recta. El primero tendrá 2 menos 2, 1. El segundo tiene como vector director 4 menos 4, 2. Vamos a ver si son proporcionales. Primera componente entre primera. A ver si es igual a segunda componente entre segunda y a ver si esto es igual a tercera entre tercera. Como vemos se cumple. 1/2 es igual a 1/2, que es igual a 1/2. Vectores proporcionales, con lo cual las rectas o son paralelas o son coincidentes. Lo siguiente es probar un punto de la primera recta y vamos a ver si está contenido en la segunda, es decir, a ver si cumple las ecuaciones de la segunda recta. Un punto de la primera recta sería, por ejemplo, el 1, 1, 0, ya que hace que esas tres igualdades sean 0. Vamos a meterlo en la segunda recta, tendríamos x más 3 entre 4, metemos esta primera componente del punto, que es la x. 1 más 3 entre 4, tenemos que es 1. Metemos la componente y, 1 menos 5 entre menos 4, tendríamos menos 4 entre menos 4, que es 1. Metemos la tercera componente y tendríamos 0 más 2 entre 2, que es 1. Es decir, cumple las ecuaciones de la segunda recta, con lo cual ese punto también está en la segunda. Como son rectas con vectores directores proporcionales,
tenemos que al estar ese punto en la recta, van a estar todos los puntos de la primera recta en la segunda. Con lo cual tenemos el segundo tipo de posición relativa entre rectas. Son rectas coincidentes, son la misma recta. Vamos con el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, vectores directores de cada recta. Lo siguiente es ver si son proporcionales. Primera componente entre primera, segunda entre segunda, y aquí podemos ver que 2/3 no es igual a 1 partido entre -1, con lo cual estos vectores directores no son proporcionales. Es decir, las rectas no son ni paralelas ni coincidentes. Son secantes o se cruzan. Así que vamos a ver cómo diferenciar entre una y otra. Para verlo, lo primero que podemos hacer es pasar cada recta a su forma paramétrica. La primera recta sería x igual al punto. El punto vemos que es 0 esa coordenada. Y vemos que tenemos 2 lambda. La componente y va a ser igual al punto 1. Esa coordenada va a ser 1 más lambda. Y la z va a ser igual a -1 más 3 lambda. Si tenéis dudas sobre cómo pasar de una ecuación a otra, os dejo aquí el enlace donde explico perfectamente cómo pasar de la ecuación continua de la recta a la ecuación paramétrica. Vamos a poner la segunda recta en paramétrica y le vamos a dar, en vez del valor de lambda, vamos a poner mu. Tendríamos x igual a 3 mu. La y en ese caso tendríamos 1 menos mu. Y la z va a ser igual a -1 menos 2 mu. Ya tenemos cada recta en paramétrica. Vamos a ver si tienen punto de corte. Para ver si tienen punto de corte, ese punto de corte viene dado porque la x de una es igual a la otra, la y de una igual a la otra y la z igual a la otra. Así que vamos a hacer esas igualaciones. Por un lado tendríamos 2 lambda igual a 3 mu, estamos igualando las x. Si igualamos las y, tendríamos 1 más lambda igual a 1 menos mu. Ya tenemos aquí dos ecuaciones. No hace falta poner la tercera aún. De ahí vamos a sacar el valor de lambda y de mu. Si despejamos en la primera ese valor de lambda, va a ser 3 medios por mu. Y ahora lo vamos a sustituir en esta segunda. Tendríamos 1 más 3 medios por mu igual a 1 menos mu. Y vamos a sacar ese valor de mu. Esto va a ser igual a mu más 3 medios de mu igual a 0. De aquí está claro que mu va a ser igual a 0. Si lo sustituimos en el segundo nos da lambda igual a 0 también, así que ya tenemos estos dos valores. Para comprobar que esas dos rectas tienen un punto de corte en común, es decir, que son secantes, en la tercera ecuación que resulta de igualar las zetas, 1 más menos 1 más 3 lambda igual a -1 menos 2 mu, vamos a comprobar que se cumple al sustituir esos dos valores. Como lambda es 0, el término de la izquierda es -1. Como mu es 0, el término de la derecha también es -1, se cumple. Con lo cual, existen valores para lambda y mu que hacen que esas componentes sean iguales. Con lo cual, estas rectas se cortan, es decir, son secantes. Para averiguar ese punto de corte, simplemente sustituimos, por ejemplo, el valor de lambda en la primera recta o el valor de mu en la segunda. Nos da igual, si sustituimos ese lambda que es 0 en la primera, tendríamos que la x es igual a 0, la y es igual a 1 y la z es igual a -1. Así que ya tendríamos ahí ese punto de corte entre las dos rectas. Vamos con el siguiente tipo de posición relativa entre rectas. Lo primero que hacemos, como siempre, vectores directores. Del primero es 1, 1, 1. De la segunda recta, -2, 1, -2.
Primera componente entre primera, segunda componente entre segunda, y aquí vemos que no se cumple. Menos un medio no es igual a 1, con lo cual estas rectas no son ni paralelas ni coincidentes. O son secantes, o en otro caso se cruzan. Vamos a ver cuál de estos dos casos tenemos aquí. Vamos a ver si hay algún punto de corte entre esas dos rectas. Para ello lo primero que hacemos es pasarlas a paramétricas. La primera en paramétricas sería x igual a 1 más lambda. La y va a ser igual también a 1 más lambda. Y la z va a ser igual a lambda. Ahora pasamos a paramétricas la segunda, pero en vez de ponerla en función de lambda, la ponemos en función de mu. Sería x igual a 1 menos 2 mu. La y va a ser igual a mu. Y la z va a ser igual a 1 menos 2 mu. Lo siguiente es buscar un punto de corte. Para que haya un punto de corte, igualamos componente a componente, es decir, la x con la x, la y con la y la z con la z. Si igualamos la x a la x, tendríamos 1 más lambda igual a 1 menos 2 mu. Si igualamos la y con la y, tendríamos 1 más lambda igual a mu. Vamos a sacar de aquí los valores de lambda y mu. Como vemos, en la segunda ya tenemos despejado mu, que sería 1 más lambda. Si ahora eso lo metemos en la primera, tendríamos 1 más lambda igual a 1 menos 2 por ese mu que hemos despejado abajo, que es 1 más lambda. De aquí tenemos 1 más lambda igual a 1 menos 2 menos 2 lambda. Si pasamos el lambda para la izquierda, tendríamos 3 lambda igual. Pasamos el 1 a la derecha y nos quedaría menos 2. De aquí sacamos que lambda es menos 2 tercios. Si lo metemos ahora en nuestro mu, tendríamos mu igual a 1 menos 2 tercios, que es igual a 1 tercio. Ya tenemos aquí los valores de lambda y mu. Vamos a comprobar, usando la tercera ecuación, es decir, igualando las zetas, si se cumple para estos valores. Si igualamos las zetas, tendríamos la ecuación lambda igual a 1 menos 2 mu. Si ahora sustituimos esos dos valores que hemos conseguido, tendríamos lambda, que es menos 2 tercios, tendría que ser igual a 1 menos 2 por nuestro mu. De aquí tendríamos menos 2 tercios igual. Y tendríamos menos 2 tercios, que tendría que ser igual a 1 tercio. Como vemos, esto no se cumple para esos dos valores de lambda, lo que quiere decir que no existe ningún lambda y mu tal que esas coordenadas sean las mismas, con lo cual no tienen punto en común. Como no tienen ni un punto en común y tenemos que esos vectores directores no son proporcionales, lo único que podemos decir es que esas rectas se cruzan. Y ya tendríamos hecho los 4 casos distintos entre posición relativa entre rectas sin usar las implícitas, ya que usando las implícitas se alargaría el proceso muchísimo. En el próximo vídeo vamos a ver las posiciones relativas entre planos. Vamos a buscar truquillos y demás para que no tengamos que escribir más de la cuenta y podamos hacer este ejercicio en el examen sin gastar muchísimo tiempo. Así que estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.